Bien, dentro del entorno de ArcMap vamos a proceder a desactivar la capa pueblos y lugares y a continuación activaremos la capa red hídrica. Como ustedes pueden ver, la forma en cómo se han colocado nuestras etiquetas es diferente a la forma en cómo nosotros las veíamos al estar trabajando con el motor de etiquetado estándar, ¿correcto? Esto se debe, como ya se indicó, a que al momento de activar el motor de etiquetado Maplex se habilitan nuevas opciones mucho más avanzadas, mucho más estrategias que nos van a permitir encajar, si lo podemos decir así, nuestras etiquetas en aquellos espacios en los que veíamos anteriormente muy poco disponibles para colocar una etiqueta. Fíjense, vemos algunas quebradas en donde se muestra ya el texto de estas etiquetas apiladas, ¿correcto? Y alguna de estas inclusive se muestran superponiendo las entidades, ¿no? Específicamente hablando para la clase de etiqueta ríos, ¿correcto? Bien, entonces vamos a acceder a la ventana administrador de etiquetas para observar cuáles son las nuevas opciones que se tienen cuando necesitamos etiquetar entidades de tipo línea. Bien, vamos a trabajar, correcto, con la clase etiqueta quebradas. Vemos entonces que en el espacio correspondiente a propiedades de posicionamiento tenemos, al igual que las entidades de tipo punto, nuestra ventana de posición en donde se muestran las diferentes posiciones ya definidas en donde podremos colocar nuestras etiquetas respecto a las entidades que se están etiquetando. Correcto, vamos a cerrar la ventana de opciones de posición y también tenemos el checkbox correspondiente a permitir que el texto de nuestras etiquetas se apilen o no. Fíjense que si yo desactivo esta opción, que de manera predeterminada se encontraba habilitada, voy a aplicar, observamos que ahora el texto de las etiquetas se muestran en una sola línea. Si activamos nuevamente esta opción, vemos que el texto se divide en varias líneas en función a el espacio que exista y en función también del texto que posee la etiqueta. Bien, asimismo contamos con el campo, asimismo también contamos con el parámetro offset o desplazamiento. Ustedes ya saben que simplemente especifican el valor, aplican y de manera automática nuestras etiquetas se van a colocar a una distancia de 20 puntos respecto a las entidades que se están etiquetando según correspondan, ¿no? Vamos a restaurar el valor y ahora sí vamos a ingresar a la ventana propiedades de posicionamiento y dentro del panel posición de etiqueta encontraremos las siguientes opciones. Considerando una posición regular, podemos decidir colocar el texto de nuestras etiquetas a ambos lados de la entidad lineal. Voy a dar clic en OK, clic en aceptar, clic en aplicar y observen la diferencia. Tenemos específicamente en la siguiente etiqueta que el texto ahora se ubica a ambos lados de la quebrada que estamos indicando. Lo mismo sucede en esta otra quebrada. Vemos que el texto se reparte para ambos lados de la entidad lineal etiquetada, ¿correcto? Y ahora vamos a acceder nuevamente a la ventana propiedades de posicionamiento y dentro del panel posición de etiqueta vamos a abrir la ventana correspondiente a posición. Ya se dieron cuenta que accedemos entonces a la ventana a la que ya nosotros habíamos accedido desde nuestro administrador de etiquetas. Por otro lado, tenemos también la ventana de desplazamiento de etiqueta en donde vamos a especificar el desplazamiento de nuestras etiquetas respecto a la entidad lineal etiquetada, pero también como se están trabajando con entidades lineales, tenemos que definir hacia qué lado se desplazará la etiqueta, ¿correcto?
De repente, podríamos especificar que deseamos que dicho desplazamiento se dé por encima de la línea, por debajo de la línea, a la izquierda de la línea o a la derecha de la línea. O, si lo deseamos así, simplemente no restringimos hacia qué lado se va a desplazar la etiqueta. Por otro lado, contamos también con la opción de considerar este desplazamiento a partir de la geometría de la entidad lineal, activando el checkbox correspondiente. Ahora podríamos ir viendo los cambios efectuados. Vamos a agregar una mayor distancia de desplazamiento de 10, por ejemplo, 10 puntos por debajo de la línea, correcto, por debajo de la entidad lineal. Voy a dar clic en OK, clic en aceptar, clic en aplicar y fíjense entonces el resultado que tenemos. Las etiquetas se distancian de cada una de sus entidades, pero considerando un desplazamiento por debajo de la entidad lineal. Vamos a cambiar a por encima de la entidad lineal, aceptamos, aplicamos y este sería nuestro nuevo resultado. Ahora, además de establecer el valor de desplazamiento y definir hacia qué lado de la entidad lineal se va a dar este desplazamiento, nosotros también podemos establecer hacia qué lado a lo largo de la entidad lineal se va a desplazar nuestra etiqueta. De esta manera, si tenemos activada nuestra primera opción, la mejor posición a lo largo de la línea, no vamos a tener habilitados los siguientes parámetros. Sin embargo, al cambiar, por ejemplo, nuestra segunda opción, Before Start of Line, antes de iniciar la línea, fíjense cómo se habilitan de manera automática las siguientes opciones restantes y los parámetros distancia y tolerancia. Decíamos entonces que con este pequeño panel distancia a lo largo de la línea nosotros podemos establecer un desplazamiento a lo largo de la línea considerando ubicar la etiqueta a la distancia especificada, ¿correcto?, antes del punto inicial de la línea. Tenemos la opción de realizar el desplazamiento al inicio o al principio de la entidad lineal, al finalizar desde el final de la entidad o después de finalizar la entidad. Vamos a considerar ubicar la etiqueta a una distancia de 5, correcto, 5 unidades del punto inicial de la entidad lineal, correcto. Nótese también que la forma de expresar estas unidades puede estar dado por porcentajes, por puntos, inches, milímetros y unidades del mapa. Vamos a considerar puntos para ver cuál es el resultado que obtenemos. Clic en aceptar, clic en aplicar y fíjense cuál es el resultado. Hemos realizado un desplazamiento de nuestras etiquetas considerando un desplazamiento antes del punto inicial de la entidad lineal correspondiente. Podríamos reducir esta distancia a 2, aceptamos, aplicamos y fíjense entonces que este desplazamiento va reduciéndose. Ahora podríamos optar de repente por cambiar la posición de la etiqueta a el inicio de la entidad lineal y nótese dónde se estaría contando la distancia especificada en nuestra pequeña vista previa. Cada vez que ustedes cambien de opción respecto a la posición de su etiqueta, observarán también un gráfico al lado izquierdo que les va a permitir tener una idea de a partir de dónde a lo largo de la entidad lineal se contará el desplazamiento de dicha etiqueta. Indicábamos entonces que vamos a considerar un desplazamiento a lo largo de la línea desde el inicio o el principio de esta. Voy a dar clic en OK, clic en aplicar
aceptar, aplicamos y tenemos el siguiente resultado. Vamos a aumentar este desplazamiento, podría ser 5. Y nótese que esta distancia se está contando desde el punto inicial de la entidad lineal hacia el interior. Después de 5 unidades, o lo que vendría a ser 5 puntos, se colocará nuestra etiqueta. Aplicamos y obtenemos el siguiente resultado. Sin embargo, ustedes habrán percatado que cuando hemos especificado este desplazamiento a lo largo de la entidad lineal, de manera predeterminada se considera la medición hasta el centro de la etiqueta, ¿correcto? Es decir, se van a contar 5 unidades desde el punto inicial de la entidad lineal hasta el centro de la etiqueta. Es por ello que tenemos este resultado. Sin embargo, si nosotros lo cambiamos hasta el lado más cercano de la etiqueta, voy a dar clic en OK, clic en aceptar, clic en aplicar. Fíjense cuál es el resultado. Se tiene entonces un desplazamiento de 5. Vamos a aumentar este desplazamiento a lo largo de la línea. Podríamos aumentar a 10, considerando la medición desde el inicio de la entidad lineal hasta el lado más cercano de nuestra etiqueta. Nótese el desplazamiento hacia el lado derecho considerando la siguiente etiqueta, Quebrada La Ladera. Podríamos seguir aumentando este desplazamiento a 20, por ejemplo. Y así sucesivamente podríamos seguir desplazando a lo largo de la entidad lineal nuestras etiquetas. Ahora vamos a cambiar la opción de medir hasta el lado más lejano de nuestras etiquetas. Clic en OK, aceptamos, aplicamos y obtenemos el desplazamiento del lado contrario. De esta manera es entonces como nosotros empleamos las diferentes opciones que se muestran en esta pequeña ventana de desplazamiento de etiqueta, cuando estamos claramente etiquetando entidades de tipo línea, puesto que, como ya lo vimos hace unos momentos, las opciones disponibles para entidades de tipo punto son totalmente distintas. Para finalizar, tenemos dos últimas opciones. Una de estas correspondiente al parámetro tolerancia, en donde, como su mismo nombre lo dice, tendremos que especificar una tolerancia en la que la etiqueta podrá moverse, ¿correcto? Muy al margen de la distancia de desplazamiento a la que nosotros estamos especificando colocar las etiquetas respecto a las entidades lineales. Nosotros podemos admitir que nuestras etiquetas tengan cierto desplazamiento una vez llegado a la distancia considerada, ¿correcto? Es por ello que esta tolerancia, como ustedes ya saben, se considera más y menos. Una distancia agregada a la distancia de desplazamiento considerada o una distancia menor a la distancia de desplazamiento considerada. De esta forma, al considerar una tolerancia de 0, significa que las etiquetas sí o sí se colocarán a la distancia especificada, ¿correcto? Por último, tenemos la opción Utilizar dirección de la línea. Con esta opción activada, básicamente, el orden en el que se establecieron los diferentes vértices que componen una entidad lineal va a determinar el punto inicial y el punto final de la entidad lineal etiquetada, ¿correcto? El orden de las coordenadas de nuestras entidades lineales determina el punto inicial y el punto final de dicha entidad. Bien explicado ello, entonces voy a dar clic en OK. Y por otro lado también contamos con la opción Orientación. En esta ventana entonces nosotros podríamos decidir si alinear nuestras etiquetas de tal forma que sigan con la dirección de cada una de nuestras entidades lineales según corresponda. Por ejemplo, voy a dar clic en el checkbox correspondiente, clic en OK, clic en aceptar, clic en aplicar y observen. Nuestras etiquetas se colocan siguiendo la dirección que sigue a su vez la entidad lineal
que se encuentra etiquetando. Ingresamos nuevamente a las propiedades, orientación, podemos retirar esta opción, clic en aplicar y hemos restaurado entonces la orientación de nuestras etiquetas. Para finalizar, vamos a dirigirnos a nuestra ventana de desplazamiento de etiquetas y vamos a considerar como desplazamiento a lo largo de la entidad lineal la mejor posición, ¿correcto? Tal y como lo teníamos anteriormente. Bien, ingresamos a la ventana propiedades de posicionamiento y dentro de la ventana posición vamos a cambiar la ubicación de la etiqueta respecto a la entidad lineal etiquetada. Veremos que al cambiar a una posición curva al centro de la entidad lineal o al centro de la línea, se muestra habilitado la opción espaciamiento de caracteres. Vamos a activar esta opción para poder acceder a la ventana espaciamiento de caracteres. En esta ventana entonces, como su mismo nombre lo dice, nosotros vamos a especificar mediante un valor el espacio entre caracteres. Nótese que dicho espaciado se da en porcentajes del tamaño del carácter. De esta forma, si nosotros ingresamos un valor de 100, estamos diciendo que se agrega un espacio de carácter completo. Y este espacio de carácter completo es equivalente al ancho promedio del carácter según el tipo de fuente que hayamos empleado para el texto de nuestras etiquetas, ¿correcto? Es decir, al indicar este valor, estaríamos separando nuestros caracteres en un 100% el tamaño del carácter. Voy a dar clic en OK para que ustedes puedan visualizar los cambios. Y este sería el resultado. Se entiende que el espacio que existe entre carácter y carácter es equivalente al tamaño promedio de los caracteres que constituyen el texto de nuestras etiquetas. Este, como bien se indicó, va a estar en función, claro está, del tipo de fuente que hayamos empleado para el texto de nuestras etiquetas. Ingresamos nuevamente a las propiedades, opciones del espaciado de caracteres. Y si por contraparte nosotros decidimos emplear un porcentaje del 0%, lo que estamos indicando es que no existen límites para el espaciado entre caracteres. Por ende, el texto de nuestras etiquetas se van a extender hasta abarcar toda la geometría lineal de nuestra entidad. Voy a dar clic en OK, clic en aceptar, clic en aplicar y observen. ¿Correcto? Al especificar un porcentaje de 0, estamos indicando que no existe límites en el espacio entre carácter y carácter, por lo que el texto que compone la etiqueta se va a extender hasta abarcar toda la entidad lineal etiquetada, de la siguiente manera. ¿Correcto? Observen cuál es el resultado al emplear un porcentaje de 0. Vamos a ingresar nuevamente a las propiedades, opciones, y este viene a ser el valor predeterminado. Si no deseamos aplicar un espaciado específico a nuestros caracteres, entonces simplemente desactiven esta opción. Aceptamos, aplicamos y nuevamente tenemos nuestras etiquetas con el espaciado normal en función a la fuente de texto empleada. Nótese también que al momento de haber cambiado la posición de nuestras etiquetas, ahora observamos el texto de nuestras etiquetas ubicadas encima de nuestras quebradas, ¿correcto? Solo de nuestras quebradas, puesto que estamos trabajando con la clase de etiqueta quebradas. Accedemos a la ventana posición, opciones de posición, y vamos a restaurar la posición que previamente tenía nuestras quebradas.